Historia de la pedagogía. Sección 36. Segunda parte. Del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica. 6. La polémica contra Aristóteles. 28. Las traducciones de Aristóteles y las primeras reacciones. 29. San Buenaventura. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 6. La polémica contra Aristóteles. 28. Las traducciones de Aristóteles y las primeras reacciones. El siglo XIII marca el pleno florecimiento de la escolástica. Es la época de los grandes sistemas en que se componen o concilian, por una parte, las doctrinas tradicionales de la escolástica, de inspiración neoplatónica y agustiniana, y por la otra las doctrinas filosóficas y físicas de Aristóteles, descubiertas por los escolásticos latinos a través de los comentarios y las interpretaciones de los árabes. El siglo XIII es también la época que ve renacer un vigoroso interés por la filosofía de la naturaleza, interés que, a decir verdad, como hemos visto antes, en ningún momento había dejado de manifestarse en los siglos precedentes, si bien ahora se enriquece con los problemas suscitados por las obras físicas de Aristóteles y por la misma polémica contra ellas. Las obras físicas y filosóficas de Aristóteles, con los respectivos comentarios de los filósofos árabes y judíos, se traducen al latín a partir del siglo XII y abren un nuevo capítulo de la historia. La primera reacción es desfavorable. Los intérpretes árabes, cuya doctrina propia en un principio no se distingue con suficiente rigor de la original del Estagirita, habían acentuado los aspectos de lo de Aristóteles que lo hacían aparecer como opuesto a ciertas creencias fundamentales del cristianismo. La tesis de la necesidad y eternidad del mundo, en particular común a Avicena y Averroes, aparecía como contraria a la creencia en la creación y la libertad misma del hombre. Solo después de repetidos intentos de acercamiento de Aristóteles y de vivas reacciones contra él, se llega al equilibrio de la síntesis tomista, en la que lo de Aristóteles se concilia a la perfección con el sistema de los principios cristianos. Uno de los primeros intentos de acercamiento es el de Guillermo de Auvernia, que fue maestro de teología de la Universidad de París, obispo de la misma ciudad y murió en 1249. En su obra principal, el Magisterium Divinale, asume una actitud polémica contra Aristóteles, si bien le acepta algunas tesis. Mientras tanto, las enseñanzas de Aristóteles se difundían cada vez más entre los hombres de estudio y de nada valían las prohibiciones de las autoridades eclesiásticas. El primer efecto de esta difusión fue que la escolástica se atrincheró en su posición tradicional, que era la platónico-agustiniana. La orden franciscana fue, con sus maestros, autora de un decidido retorno a San Agustín. Alejandro de Ales, inglés, nacido entre 1170 y 1180, y que fue el primer maestro franciscano de la Universidad de París, en su vastísima Summa Totius Theologiae, pretende exponer y reasumir la tradición escolástica entera para levantar con ella un dique contra las nuevas corrientes aristotélicas. En este sentido, es todavía más significativa la obra de Roberto Grossatesta. Roberto Grossatesta nació en Inglaterra en 1175, murió en 1253 y fue maestro y canciller de la Universidad de Oxford. Grossatesta vuelve decididamente a la doctrina agustiniana del conocimiento como iluminación divina. Así como los ojos del cuerpo no pueden ver los colores si no los ilumina la luz del sol, así los débiles ojos de la mente no ven nada si no es por la luz de la suma verdad. Y como veremos ahora mismo, su filosofía de la naturaleza es también una doctrina de la luz. La filosofía de la naturaleza ocupa en la obra de Roberto un lugar sumamente destacado. Su originalidad consiste en haber afirmado un principio que luego sería defendido por Roger Bacon y más tarde se convertiría en fundamento de la ciencia moderna. El estudio de la naturaleza debe basarse en las matemáticas.
La utilidad, dice, del estudio de las líneas, los ángulos y las figuras es enorme, porque sin estos no se puede saber nada de la filosofía natural. Ellos tienen un valor absoluto en todo el universo y en cualquiera de sus partes. Por si fuera poco, Roberto formula con toda precisión el principio de economía que rige los fenómenos naturales y que será afirmado más tarde por Francis Bacon y Galileo. Todo lo que acontece en la naturaleza acontece en el modo más determinado, ordenado y breve que es posible. En el campo de la física, llega a identificar la luz con el espacio y con la luz explica todos los fenómenos de la naturaleza. La luz es asimismo el instrumento mediante el cual el alma actúa sobre el cuerpo y es la causa de la belleza en el mundo sensible. 29. San Buenaventura. La vuelta de San Agustín, iniciada por Roberto, culmina con la doctrina de San Buenaventura. Giovanni Fidanza, llamado Buenaventura en la orden franciscana, nació en Bagnoregio, Viterbo, en 1221. Fue maestro de la Universidad de París y amigo de Santo Tomás. Murió en 1274. Su obra fundamental es su comentario de las sentencias de Pietro Lombardo, mientras que su obra maestra de mística es el itinerario de la mente a Dios. Contra Aristóteles, San Buenaventura considera que no todos los conocimientos se derivan de los sentidos. En efecto, el alma conoce a Dios y a sí misma, sin ayuda de los sentidos externos. De los sentidos se derivan las especies y semejanzas de las cosas, que son imágenes o pinturas de las cosas mismas. Pero el alma no podría utilizar estas especies sensibles si Dios no le diese un lumen directum que la guía al dividir y organizar los conocimientos. De ese modo, San Buenaventura acepta la doctrina agustiniana de la iluminación divina. Todos los grados del conocimiento, teórico o práctico, se fundan en una luz que el hombre recibe directamente de Dios. Al igual que Grosseteste, San Buenaventura elabora una filosofía natural que es una teoría de la luz. La luz no es un cuerpo, sino la forma común de todos los cuerpos. No es un cuerpo porque es imposible que los cuerpos aumenten y se difundan sin adición de materia. La luz, por el contrario, se extiende y difunde por sí misma en todas las direcciones sin adición de materia. La luz es la naturaleza fundamental de todos los cuerpos naturales. Todos los cuerpos participan en ella en mayor o menor grado, y en la medida en que participan tienen mayor o menor dignidad y valor en la jerarquía de los seres. La luz es el principio de la formación general de los cuerpos mismos. La formación especial de estos se debe a la añadidura de otras formas que son las de los 4 elementos, o de una composición de ellos. Además de estas doctrinas físicas y de otras doctrinas filosóficas y teológicas, que no se apartan gran cosa de la tradición escolástica, San Buenaventura es también autor de obras místicas en las que se inspira en la mística de los victorinos, por lo que se identifica también en este aspecto con la tradición agustiniana que inspiraba a aquellos. San Buenaventura distingue 3 ojos o facultades del espíritu humano: uno vuelto hacia las cosas externas, que es la sensibilidad; uno vuelto hacia sí mismo, que es el espíritu; y uno vuelto más allá de sí mismo, que es la mente. Y como toda la creación lleva impresa en mayor o menor medida la huella de la Trinidad creadora, motivo agustiniano también nosotros, con cada una de esas 3 facultades, percibimos primero los vestigios de Dios en el mundo sensible, luego la imagen de Dios en nosotros mismos, y por último la similitud de Dios por encima de nosotros mismos como ser y bien sumo al que podemos acercarnos solo en el vuelo místico del éxtasis.